Buenas. Bueno, vamos a trabajar en este video algunas ideas del historiador Julio Aróstegui. Este historiador es de origen español y ya falleció hace unos años, en el 2013. Viene de una tradición historiográfica más bien marxista y eso se va a ver reflejado en sus obras. Y además es conocido por sus trabajos vinculados con lo que es la historia contemporánea. Respecto del texto que vamos a trabajar, es un texto bastante extenso, tiene muchos capítulos. En esta ocasión nos vamos a centrar en el capítulo 4, porque tiene ciertos debates que me parece que son interesantes de poder abordarlos, teniendo en cuenta que nuestra disciplina de estudio implica que pensemos, que reflexionemos sobre qué es hacer historia y vinculado con qué es hacer historia, qué es lo histórico. En ese sentido, entonces, el capítulo 4 de Aróstegui, de su libro La investigación histórica, teoría y método, aborda un debate que es súper rico, interesante para pensar sobre nuestro campo de estudio. En principio, Aróstegui va a dar un debate profundo sobre el vínculo existente entre sociedad y tiempo. Y en este sentido, hace una pregunta que es específicamente epistemológica o filosófica, porque está pensando en torno a qué es lo histórico. ¿Sí? No dice solamente qué es la historia en términos generales, sino está tratando de ver teóricamente qué implica abordar lo histórico. Entonces, en ese sentido, él va a plantear una cuestión vinculada con la realidad ontológica de la historia. El texto lo divide en 3 secciones. La primera sección tiene que ver con este debate de sociedad e historia. ¿Por qué? Empieza por sociedad e historia. Primero porque para Aróstegui, para pensar qué es la historia, primero tenemos que pensar qué idea de sociedad tenemos. ¿Por qué? Porque él lo que va a plantear es que toda sociedad está atravesada por lo histórico. En el sentido de que el tiempo es una atribución o es un aspecto, ¿sí?, que está presente en todo grupo social, que está presente en cada cosa, y en ese sentido, para pensar una teoría de la historia, es necesario pensar en una teoría de la sociedad, pero específicamente desde la temporalidad. Por eso es que Aróstegui va a plantear que la historia es un atributo, ¿sí? El pasado, en tanto no materializable, ¿sí?, o la historia en tanto que no es una cosa a la que podamos tener, sino que es algo a lo que llegamos mediante los vestigios de la historia, las fuentes, ¿no? Solamente, dice, puede ser comprendida como una dimensión que reside en la sociedad, ¿sí? Entonces, para entender la sociedad, él va a lo que es la teoría social, y a partir de la teoría social él toma la idea de que la sociedad es un permanente proceso de estructuración. En este sentido, él toma el concepto de estructura y va a plantear constantemente que si la sociedad está en permanente estructuración porque los elementos que componen las estructuras de una sociedad están siempre modificándose, tenemos que centrarnos en 3 categorías que son metateóricas. La primera de ellas, que es la de la acción y la estructura, y él va a plantear que entre la acción y estructura tenemos el sujeto, es decir, las personas, como sujetos que hacen, tienen una relación dialéctica con
la situación histórica y en ese sentido con la estructura de la sociedad. Esto remite a la idea de que los sujetos tenemos acciones o realizamos acciones, pero no simplemente hacer cosas por hacer, sino que él plantea la acción meditada, ¿sí? Y estas acciones van a influir sobre la estructura y esto es lo que permite de alguna manera que hayan permanentes cambios en las estructuras de la sociedad. Por eso plantea la idea de una cuestión dialógica. La sociedad no cambia si no es por la acción de los sujetos y los sujetos no tienen nuevas estructuras en la sociedad si no es por la modificación en general de la sociedad. Después toma la idea del problema del cambio social, ¿sí? Al respecto él va a plantear que hablamos de cambios históricos cuando vemos una dimensión que se acumula, que es irreversible y que tiene una cierta singularidad. Es decir, no todos los cambios en las sociedades son cambios históricos. ¿Por qué? Porque no todos implican situaciones que son irreversibles. Y por último, trabaja la idea de estructura de lo social. Y aquí es donde plantea que el individuo no está por fuera de la sociedad, sino que en todo caso el individuo es en la sociedad y la sociedad no es sin la suma de todos los individuos. Entonces, en general, lo que va a plantear es que la sociedad es un proceso de confrontación dialéctica entre estructuras y acción social. No es algo que es, ¿no? Sino que es algo que deviene, ya que está sujeto al acontecimiento y a la invención. Y además puede entenderse como un sistema social. En una segunda parte de este capítulo, Aróstegui aborda el debate sobre tiempo e historia. Y al respecto va a plantear que la historia en realidad es sociedad más tiempo o sociedad con tiempo. En este debate él va a plantear que hacemos, ¿sí?, del tiempo una construcción que es muy propia y que no podemos hablar de qué es lo histórico sin hablar de qué es lo social y de lo temporal también. Entonces acá trae una nueva cuestión, que el tiempo es una dimensión y que esta dimensión se integra con las realidades sociales. Y entonces en este sentido hay que distinguir entre temporalidad y tiempo. Entonces, ¿cómo entender el tiempo? ¿No? En este sentido, Aróstegui va a traer que podemos distinguir entre un tiempo que es objetivo y un tiempo que es subjetivo. ¿A qué va con esto? Con que el tiempo objetivo es el tiempo que transcurre más allá de lo que los sujetos podamos ver en ese transcurrir del tiempo, ¿no? Uno de los ejemplos que podríamos tomar es, bueno, han pasado miles de años en el proceso de formación del planeta Tierra o han pasado miles y miles de años en el proceso evolutivo de la especie humana. Más allá de nuestra percepción respecto de ese paso del tiempo, el tiempo ha pasado igual. Entonces ahí tenemos un tiempo que es objetivo. El tiempo existe como algo que es inherente a todas las cosas. Pero también existe un tiempo que es subjetivo y que tiene que ver con las formas en las que los sujetos conceptuamos y damos sentido a ese paso del tiempo. Y al respecto él va a traer tres debates, ¿no? El primero tiene que ver con qué han planteado los historiadores, las historiadoras respecto de esto, ¿no? Entonces él va a decir, bueno, el tiempo histórico no es lo cronológico. Es decir, que podamos proponer cronologías, que podamos proponer hechos pasados en distintos años, que podamos tener milenios, que podamos periodizar en siglos, eso
no implica el tiempo histórico. ¿Sí? El tiempo histórico es otra cosa. ¿Sí? En segundo lugar, va a traer los aportes desde la filosofía y la ciencia. Entonces, al respecto, dice, bueno, no, el tiempo no es algo que existe como algo fluyente, no es algo que transcurre, sino que es un fenómeno, acá me equivoqué, dice fenómenos, pero fenómenos, los fenómenos que suceden son los que sustentan el tiempo, ¿sí? Entonces, en este sentido, el movimiento y los cambios que se suceden son los que dan cuenta del tiempo y no al revés. Y la percepción y la conceptualización del tiempo parte, ¿sí?, de la denotación del cambio. Es decir, no podemos dar cuenta de que existe tiempo sin dar cuenta o sin percibir que existen cambios. Y en tercer lugar, él trae el debate respecto de el tiempo social y el tiempo histórico. Y aquí va a plantear la idea de que existe una conciencia histórica, ¿no? Porque que exista tiempo no social y que exista un tiempo histórico no implica en sí mismo que haya una conciencia sobre la historia. Y en este sentido, bueno, él va a plantear que existe una percepción del tiempo y esta percepción no se da sino a través del movimiento recurrente, es decir, no solamente tenemos que ver los cambios y el movimiento de los cambios, sino que la idea de la conciencia sobre lo histórico está dada por la recurrencia en esos cambios, ¿sí? Entonces, respecto del tiempo, dice, el verdadero tiempo de la historia es, pues, aquel que se mide en cambio frente a duración. Tiempo es la denotación del cambio con arreglo a una cadencia de lo anterior y lo posterior, lo que sucede antes, lo que sucede después. Y respecto de la historia, va a decir, bueno, la historia es la articulación dialéctica, ¿sí?, de ese diálogo que existe entre lo que permanece y lo que cambia. Y bueno, y por último, ¿sí?, él va a cerrar el capítulo planteando la idea de la historia como una atribución. ¿Por qué dice esto? Porque dice, bueno, una cosa es la existencia, la historia en sí misma, ¿sí? Es decir, desde su existencia ontológica, desde lo que es, pero también la historia es algo que podemos indagar, que podemos reconstruir, en fin, que podemos investigar. Y en ese sentido, construir discursos, ¿sí? Entonces, hay una dimensión histórica que es global y que contiene tres planos, ¿no? El plano ontológico objetivo, ¿no?, que tiene que ver con que existe una realidad objetiva, aunque no conozcamos su curso, ¿sí? Podemos desconocer el curso de esta realidad y esto es independiente de nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, esto es objetivamente, hay una historia, existe aunque no demos cuenta de esta. Por otro lado, hay discurso histórico, ¿sí?, el cual implica que se puede escribir, se puede indagar, se puede investigar, ¿no? Y cuando hablamos de investigar, hablamos de una investigación con pasos desde el punto de vista científico y se puede conocer. Y este discurso histórico es parte también de la memoria. Y por otro lado habla del plano de la conciencia histórica. Dice que la conciencia y su totalidad son consecuencia del cambio social global. Entonces, ¿qué dice Aróstegui? Va a decir, bueno, ¿cómo entendemos la historia? Bueno, la historia la entendemos como una construcción que es realizada, que está hecha, ¿no?, por nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Es decir, nuestra capacidad humana de poder pensar sobre lo histórico y de reconstruir eso histórico es lo que permite pensar en la historia. Y de esa manera es que la construimos en un discurso. Entonces, dice, la historia es una atribución, es resultado de que
la sociedad humana es una realidad en el tiempo. Es el cambio acumulativo de estas, ¿no? Con esto acumulativo volvemos con lo anterior. Pensar los cambios en la sociedad implica ver qué es lo que se acumula, ¿no? No es que las personas producimos cambios y las sociedades empiezan desde cero, no. Todos los cambios se van acumulando y esa acumulación de cambios es lo que da cuenta de este recorrido global de la historia. Y también propone pensar la historia como totalidad, ¿no? Y para esto él dice, bueno, tenemos 3 acepciones de la historia como una totalidad. La primera, que tiene que ver con la indivisibilidad, ¿no? La historia es un proceso temporal que es global y no puede ser dividido, no se puede cortar en pedacitos como diría Le Goff, ¿no? No se puede cortar en rebanadas la historia. Es indivisible la historia y en este sentido es una historia de la totalidad. Pero también dice, bueno, una historia de la totalidad, como totalidad, tiene que ver con la universalidad. Es decir, todas las culturas que han existido y que van a existir tienen una historia. Y la última acepción es vinculada con lo sistémico. Es decir, todo tiene historia, ¿no? Entonces, finalmente va a cerrar este capítulo planteando que la historia es la representación que hacemos los y las historiadoras desde un trabajo exhaustivo, ¿sí? Desde lo exhaustivo de las condiciones en que se produce cada proceso histórico. En este sentido, es general al representar lo global y se distingue de lo sectorial. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos hacer una historia general, es decir, una historia de la totalidad, sobre coyunturas específicas. ¿Por qué? Porque hacer una historia global implica, desde el punto de vista de Aróstegui, poder ver todos los aspectos que se modifican, es decir, el cambio de todas las estructuras sociales, es el cambio total de una sociedad de un momento a otro. Y esto se distinguiría de una historia sectorial en el sentido de que una historia sectorial podría ser, por ejemplo, pensar en una historia de lo económico, ¿no? Yo puedo pensar la historia de lo económico a lo largo de 3, 4, 10 siglos, ¿sí? Y ver los cambios en la economía. Bueno, pero Aróstegui propone una historia de la totalidad en esta sección de su libro, planteando que podemos hacer una historia en la cual podamos articular de manera integrada los cambios que suceden en la sociedad desde el punto de vista de lo económico, de lo cultural, de las ideas, de lo religioso, ¿sí? Integrando todos los aspectos que implican los cambios en las estructuras de la sociedad. Bien, espero que el video haya quedado más o menos claro con algunas de las ideas que propone Aróstegui y nada, les invito a seguir indagando sobre este autor.